Letras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Es una ojeada plural al mundo y también un espacio en el que el auditorio y los conductores pueden reconocer varios ángulos de análisis. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Aquí Sergio les va a dar los saludos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Están en su gustado programa de todos los miércoles a las 9 de la mañana, Letras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Comuníquense con nosotros, ya conocen nuestros teléfonos al 442-192-1200, extensión 37120. Por internet, ya conocen también nuestra ¿Dirección? Nuestra dirección, nuestras claves. Estamos a sus órdenes aquí. Hoy, a unos días, Gonzalo Guajardo, de pues el proceso electoral. Hoy es miércoles, el proceso electoral se da el domingo próximo. Hoy termina las campañas, el cierre de campañas y el periodo de veda a partir de mañana. Hasta el día 2 de junio, que sería el próximo domingo, la votación. Y bueno, hoy qué tema tenemos, Gonzalo Guajardo, creo que es muy importante porque pues en estos momentos de definición, de concreción de proyectos de Estado para México es necesario pues que tengamos algunas reflexiones sobre qué está pasando con un sector de la población que parece que está ávido de seguir, de continuar ciertas ideas, ciertas formas de entender la vida, de entender el mundo, y que esas formas son presentadas por un grupo muy especial, muy específico. Quien expone ideas, quien plantea las formas de vida, quien plantea la manera en cómo podemos vivir mejor y de qué manera organizarnos socialmente, políticamente, económicamente, encuentra muchos seguidores. Y ellos juegan un papel muy importante en la política mexicana, en la vida mexicana, en la vida cotidiana del mexicano. Y del mundo, claro, pero específicamente en México creo que es fundamental que demos cuenta de quiénes son aquellos que aportan ideas, que cuestionan un sistema, un régimen, pero que también dan pautas para el comportamiento futuro de los gobernantes, del sistema político, del orden social. Sí. Estás hablando, Sergio, de un sector social al que en términos muy genéricos hemos designado como intelectuales. Aunque yo siempre he tenido cierta desconfianza de ese término, en tanto que me parece resbaloso hablar de intelectuales, porque la primera referencia que nos sugiere ese concepto de intelectual es aquel que trabaja básicamente con el intelecto, ¿sí? Es decir, con la razón, es decir, con el argumento, es decir, con la articulación de las ideas. Pero por eso digo que me parece resbaloso, porque en rigor para mí el ser humano, de acuerdo con lo que señaló el viejo Aristóteles, es un ser, es un animal que tiene razón. Es decir, el ser humano desde aquellas viejas definiciones, desde aquellas antiguas comprensiones de las cuales incluso la mitología griega e incluso la mitología azteca, la mitología maya se hacen cargo, muestran a un ser humano siempre a la búsqueda de información y al
interés por transformar y adecuar la realidad a sus necesidades o a sus comprensiones de futuro. En ese sentido, yo digo, todos, a final de cuentas, los seres humanos somos intelectuales en cuanto que el intelecto forma parte de la articulación de nuestra propia existencia. Sin embargo, cuando tú propusiste que revisáramos el tema de los intelectuales, asumí ese encargo tuyo porque me parece que en las condiciones actuales de división efectiva del trabajo o división técnica del trabajo o división social de la sociedad, de las clases, efectivamente parecería quedar como una consecuencia de esas múltiples divisiones el poder identificar a un grupo de personas que viven casi que exclusivamente por su dedicación y su referencia justamente a las ciencias, a las artes, a la vida conceptual, ¿no? Y a esos estaría yo, por principio de cuentas, llamándoles intelectuales, ¿no? Donde no descalifico o no hago a un lado a los artistas, ¿no? A los músicos. Es un artista. Sí. A los artistas tomados en su gran variedad, actores, músicos, pintores, sí, escultores, etcétera, hasta llegar a actividades que están intermedias entre las ciencias y las artes, como por ejemplo la arquitectura. Sí. O a otros que se han dedicado, como tú bien comprenderás, ¿sí?, a remodelar incluso o intentar remodelar la organización de la vida social, del ser humano, entenderlo en sus motivaciones, en sus búsquedas, en sus fracasos, fastidios, renuncias, etcétera, y poder dar cuenta del hombre actual. Sí, entonces con el argumento aristotélico todos tenemos esa posibilidad. Sí. Todos somos así en su definición de hombre humano. Exacto. Aristóteles, al hablar del hombre como animal con logos, animal con razón, él quería hablar de la configuración genérica del ser humano, aunque en la práctica efectiva cotidiana tú te dedicas más a un tipo de cosas o más a otro tipo de cosas, entonces indudablemente tú puedes dedicarte a trabajos, por ejemplo, del cultivo de la tierra, de transformación de la ruta de las aguas, etcétera, etcétera, que no equivale o no es exactamente lo mismo a la construcción, por ejemplo, de un edificio donde vas a albergar a gente, desde donde vas a prestar una serie de servicios a los demás, y tampoco es igual a que si tú te pones a componer una melodía excelsa que de repente se puede grabar y se puede transmitir a través de la radio o en un concierto en vivo, y a mí me embeleza. No me está mostrando una construcción material como el edificio que construyó el ingeniero, o no me está mostrando unas consecuencias del trabajo del campesino en la tierra, como son los alimentos, los granos, los animales, etcétera. Tú, con tu creatividad artística, me estás ofreciendo otras cosas. Hasta ahí todo está bien. Sí, desde luego. Sin embargo, cuando aquellos que se dedican a esto que tú estás hablando y que históricamente ocupan un lugar importante, trascendente, podríamos decir, para la sociedad, reconocida por la sociedad, pero también por quienes representan
los gobiernos para esa sociedad se autodenominan como intelectuales y que son los promotores de la cultura. Ahí es cuando me parece que este grupo, este sector social, empieza a formar una casta, una clase social que se distingue de los demás. Sí. Iba yo a decir del vulgo, pero pues No. sería como discriminar bastante a todo ese otro sector grueso de la sociedad. Y entonces cuando ellos se autodenominan promotores y desarrolladores de la cultura, y es un grupo intelectual, no necesariamente académico, pero sí un grupo intelectual, promotor y desarrollador de cultura, van ocupando un lugar privilegiado dentro de la sociedad y que llama mucho la atención de los gobernantes porque congenian, establecen una relación, vínculos de participación y de colaboración, un poco perverso, diría yo, para el control de la sociedad o para darle a la sociedad no lo que necesitan, sino lo que ellos consideran es bueno para la sociedad, para mantener sus ideas y para mantener el lugar que ocupan, confabulándose con los gobernantes. Estás describiendo o pretendiendo describir, porque todavía no sé si realmente has terminado tu descripción, pero has pretendido describir un sector al que denominaste inicialmente privilegiado. Sí. Yo querría, más que hablar de privilegios o de que el sector es privilegiado, yo lo querría denominar un sector aparte. Un sector ¿Por qué? aparte. Porque lo que tú describiste efectivamente es aquel intelectual, ya que estamos hablando de los intelectuales, y a estos los ponemos justamente dentro de este sector especial que tú denominaste privilegiado, a los que podríamos llamar intelectuales, algunos de ellos efectivamente no solo buscan el ser recuperados y contratados y arrejuntados al quehacer del político, al quehacer del organizador social, etcétera, y por lo tanto se convierten en intelectuales orgánicos, sino que también hay otros intelectuales que justamente se ponen enfrente del poder y le dicen no. Por ahí no vamos, necesitamos hacer esto otro. Esto me recuerda aquel acontecimiento muy peculiar mexicano, tú seguramente lo recuerdas, en que el embajador de la India en 1968 se da cuenta de que se está matando, asesinando, persiguiendo a los estudiantes, y él, siendo embajador, no puede hablar en contra del Estado, no puede hablar en contra del poder. Entonces, la primera medida que toma es renunciar. Y ahora sí, habiendo renunciado, ahora sí, comienza a hablar y a decir, esto no es correcto. Y enarbola justamente una de las principales causas en aquella época, 1968, contra el Estado por haber atentado de esa manera contra los jóvenes. Yo quisiera evitar definir a partir de conceptos, porque tú ya estás utilizando un concepto de intelectual orgánico. Y yo lo que quisiera en estos momentos es evitar una definición conceptual para poder caracterizar a ese grupo que se define por su práctica social, por sus aportaciones a través del manejo de las ideas, y que convoca a ciertos mundos mejores o a ciertas formas de organización social, cultural, y que establecen una relación y yo decía, congenian con los gobernantes, y al congeniar con ellos
buscan obtener ciertas prebendas, ciertos privilegios y gozar de un prestigio que le confiere la actividad que realizan, pero también su vínculo con el poder. Principalmente su vínculo con el poder. Me compras libros, distribuyes los libros, me das dinero para hacer películas, para hacer una escultura. Una representación. Financias mis actividades, y yo colaboro contigo y me hago de la vista gorda frente a los atropellos o las faltas que cometas en contra de la sociedad. Entonces, esos aspectos colocan a los intelectuales, a este tipo de intelectuales, los colocan en un lugar, digo yo, de privilegios y, como dice un intelectual amigo tuyo, de apapachos con el gobierno. Entonces, eso es lo que yo cuestiono, porque su capacidad intelectual, que tendría que ser necesariamente con fundamento en la razón, con fundamento en la concepción del hombre, en la concepción del mundo, en cómo entender el mundo, en cómo entender la vida, y cómo a pesar de que estoy congeniando contigo, gobierno, políticos, poder, a partir de ello también tengo mi propia manera de expresar y de cuestionar y de plantear para todos, para la sociedad, lo que no puedo estar de acuerdo contigo, pero que es necesario exponerse para que lo evites, para que no caigas en esos errores que estás haciendo. No puedo hacerme de la vista gorda. Mi obligación como intelectual es denunciar, mostrar, presentar aquello con lo que estoy de acuerdo, pero aquello también con lo que no estoy de acuerdo. Y entonces, ¿por qué estos intelectuales son omisos frente a una realidad y buscan solamente sus conveniencias, sus intereses? Traicionan la razón, traicionan el mundo de sus ideas, traicionan sus concepciones del hombre y sus aspiraciones de mundos mejores. ¿Sí, Gonzalo? A eso me refiero. Sí, aunque tú me cuestionaste el que yo estableciera, dijéramos, algo así como parámetros conceptuales, ¿no? Sí. Y entonces hablar del intelectual orgánico, sí. Es decir, este intelectual que está, dijéramos, apegado al poder. Porque el intelectual orgánico es un concepto marxista. Así es. Y ese concepto marxista agarra una posición de clase y también con esa posición de clase denuncia quienes al amparo del poder están gozando de todos los beneficios que el poder les da sin que necesariamente los asista la razón del intelecto. Es correcto, sí, pero es que yo no quisiera... cuando hablo de intelectual orgánico, no quisiera referirme específicamente a ciertos intelectuales con nombres y apellidos, sino más bien quisiera con eso hablar de una articulación con un cierto tipo de sociedad. Entonces, por ejemplo, yo puedo pensar en el intelectual orgánico del que hablaba Gramsci, que es un intelectual orgánico, o sea, estoy otra vez usando el sustantivo intelectual con el adjetivo orgánico, pero ahora para referirme a aquel intelectual que se involucra y compromete con los movimientos revolucionarios, no con los movimientos del poder. Muy bien. Muy bien. Entonces, tenemos dos tipos de intelectuales orgánicos, aquellos que están comprometidos con la revolución, con las causas populares, con el mundo de la vida, por decirlo de alguna forma, y los diferencio de esos otros intelectuales orgánicos al poder, es decir, comprometidos con el poder, que incluso son capaces de portarse salameros con el poder para obtener prebendas, para obtener beneficios y obtener distinciones particulares, ¿no? Sí. Entonces, tenemos estos dos.
Solo que cuando nosotros pensamos normalmente en revolucionario, parecería que estamos pensando sí y solo sí en aquellos que están contra el ejercicio del poder. Sí, sí, es que eso es lo que a mí me cuesta. Bueno, no es que me cueste, es que no aceptaría tanto estos términos que utilizas de revolucionario, de intelectual orgánico, de intelectual inorgánico, aunque sé que esos conceptos explican perfectamente lo que está aconteciendo en estos sectores de la sociedad. Uh-huh. Y es precisamente por eso en donde yo trato de evitar explicaciones teóricas para que podamos compartir con nuestra audiencia lo que define el quehacer y definen los intereses y definen las emociones y definen las razones que están en juego para colocarse en un lugar de conservar, de exigir, de pedir, y no en otro lugar de trabajar, de colaborar, de cooperar, de participar, de cuestionar, de crear, de producir. Y también de exigir. Y también de exigir, pero exigir desde la vida. Exacto, sí. Exigir desde la práctica social, exigir desde el compromiso, exigir desde la responsabilidad. Eso no está en este grupo de intelectuales que se autodenominan promotores de la cultura, porque la cultura que promueven es la cultura de la sumisión, la cultura de abrevar, de pedir, de subordinarse ante las migajas del poder. Eso es lo que a mí me parece que tenemos que colocar, porque tan intelectual es un grupo que se coloca al amparo del poder, como intelectual es aquel otro que está desde la crítica al poder gubernamental, al poder establecido, y que sus actividades son tan culturales y tan aceptadas socialmente como las otras que aquellos que se han autodenominado intelectuales y que sí a todas luces son orgánicos porque consolidan y fortalecen al régimen en turno, excluyendo y deslindándose de la dinámica social y cultural que tiene otro tipo de necesidades y otro tipo de problemáticas, y ve de otra manera las decisiones políticas y las cuestiones económicas. Gonzalo. Sí, aunque tengo siempre ciertas dificultades, y tú, que me conoces muy bien, lo sabes desde hace mucho tiempo, tengo ciertas dificultades para conceptuar, dijéramos así, tan absolutamente la realidad al punto de decir, estos son A y estos son no A. Ajá, sí. Estos son altos y estos son bajos. Estos son gordos, estos son delgados. Estos son blancos, estos son negros. No, el mundo no está tan diferenciado nítidamente, sino que el mundo es una construcción. Sí. Estamos construyendo el mundo. Sí. Y en ese sentido lo estamos cultivando. Sí. Porque estás hablando de la cultura. Sí. Entonces, la cultura es justamente una dedicación para cultivar, para dar lugar a un tipo de ser humano, a un tipo de sociedad, a un tipo de época. Sí. ¿No? Entonces, en este sentido, yo me veo forzado a entender que hay unos cultivadores que están al servicio del poder, al servicio del acaparamiento de los recursos, y otros cultivadores que están al servicio del pueblo, al servicio de aquello que vaya exigiendo
la propia estructura de vida que va transcurriendo y modificándonos, transformándonos, obligándonos a voltear la cara y ver hacia otros lados que antes no veíamos. Por eso estoy tratando, pues, de entender la cultura en esta doble vertiente, la cultura que se construye desde el poder y que obliga o pretende obligar a todos a someterse a esa cultura, y aquella otra cultura que se articula, se estructura desde las necesidades de vida y por lo tanto se va armando como una tradición, una comprensión del mundo que no tiene que ver necesariamente con el poder o con el poder político, con el poder de dirección de la sociedad. Tiene que ver, pero no de la manera en la que exige el régimen o el político. Claro. ¿Sí? Claro, estoy de acuerdo contigo. Desde luego no hay vida humana o no hay quehacer humano que no tenga que ver con los demás. Claro. No puede haber. Pero cuando estoy haciendo estas diferenciaciones es para poder reconocer las diversas direcciones que tiene la actividad social y que pueden ser de una forma o pueden ser de otra. De ahí pues nacieron las comprensiones de que eres de derecha o de izquierda, porque vas en una dirección o vas en otra. ¿Sí? Sí. Bueno, pues no, nada más. Pero ciertamente no es tampoco tan fácil, porque yo podría, por ejemplo, no es tan fácil dar un veredicto o un dictamen final ante lo que acontece. Por eso presenté hace rato la imagen o parte de la vida de Octavio Paz cuando él está justamente representando a México en la embajada en la India, y cuando se entera de que ese representado, que es el Estado mexicano, atenta contra la vida de los jóvenes y asesina, Octavio Paz lo primero que hace es renunciar. Decir, no estoy con ese régimen, pero además no puedo hablar en contra de ese régimen mientras yo sea beneficiado por el propio régimen, mientras siga siendo el embajador. Entonces renuncia y ahora sí, ya no como embajador, sino ahora, para usar los términos que comenzaste a usar tú, ahora sí como intelectual voy a denunciar este caso, voy a denunciar esta situación. Sí. La cosa se hace más complicada cuando estos intelectuales que están colocados en un lugar dicen ser los buenos de la película y cuestionan a otros intelectuales con los que no comparten sus puntos de vista, sus ideas, y que se colocan en la otra parte. Que para los buenos anteriores, aquellos serían los malos, y viceversa. Así. Entonces, esto se vuelve complicado, Gonzalo. Y se vuelve complicado porque al autodenominarse intelectuales y al cuestionar a los que no están de acuerdo con ellos y ponerse como buenos, discriminan. Desde luego. Pero además convocan. Dicen, esto es lo bueno y nosotros estamos del lado de la verdad. Otro término que para o de ustedes... la razón, a lo mejor no de la verdad. No, pero es que ellos utilizan el vocablo, ¿verdad? Sí. Y utilizan el vocablo razón y utilizan el vocablo buenos. Vamos a discutirlo regresando de este corte. De este corte de la identificación del programa. Continuamos. Gracias. En un momento. Sí.
Bien, pues regresamos, Gonzalo Guajardo. Sí, No. Sergio Becerril. Me dijiste que íbamos a regresar con una serie de preguntas que nos aparecen en nuestro diálogo, pues muy sobrecogedoras. Y cuando estamos fuera del aire comenzamos a discutir con mucha profundidad, con mucha riqueza, pero cuando regresamos como que nos bloqueamos, como que decimos, hijo, ¿y ahora cómo asimilo esto que acabo de discutir? Uh-huh. Y a mí me gustaría digerir un poco, Gonzalo, por qué aparecen esos juicios de valor en los intelectuales de que cuando se colocan de un lado a favor del régimen, exigiendo los beneficios que el régimen les daba, se colocan del lado de la verdad, del lado del bien, y si no, hay que cambiar ese régimen, hay que regresar a esos otros regímenes en donde ellos eran los actores principales y los principales promotores de la cultura. ¿Por qué colocarse en ese lugar y traicionar la razón y traicionar aquellas ideas que comparten, que buscan igualdad, que buscan justicia, que buscan libertad, o que por lo menos los utilizan en el lenguaje para convencer de que sus razones son suficientemente certeras como para poderlas asumir como un criterio político, como un criterio económico o como un criterio de orden social? ¿Me explico, Gonzalo? ¿O estoy muy...? No, te explicas muy bien. Lo que pasa es que me cuesta mucho trabajo, Sergio Becerril, contradecirte, pero no porque lo que tú afirmas sea duro, tan consistente que no admita quiebres, sino porque efectivamente en la conversación no basta con que yo te diga no estoy de acuerdo. Tengo que decirte por qué no estoy de acuerdo, ¿sí? Tengo que conducir de tal manera la conversación que te haga caer en la cuenta de que mi aceptación de lo que estoy afirmando es válida, tiene fundamentos, ¿sí? Y entonces tú echas mano legítimamente, pues, de la razón y dices, bueno, es que tenemos que dar nuestras razones, Uh-huh. ¿sí? Tenemos que argumentar. Sí. Sin embargo, yo digo, la razón no es un contenido, de nada. Uh-huh. La razón es una forma de articulación de unos conceptos con otros, pero no es un contenido único, porque sería muy fácil entonces buscar ese lugar donde habita la razón y desempolvar ese lugar y mostrar a todo el mundo cuál es la razón, si es una serie de contenidos. No son contenidos, es una serie de formas que posibilitan vincular elementos de tu discurso, elementos de tu experiencia con el discurso o la experiencia del otro, con el discurso o la experiencia de los demás, con el discurso o la experiencia de los que toman decisiones, de los que tienen el poder, Ajá. etcétera, etcétera. Ajá. Entonces, no es tan sencillo como para simplemente decirte no estoy de acuerdo o tienes que hacerme caso porque tienes que darte cuenta de que yo tengo la razón. No tengo la razón. Pero estaban acostumbrados a ello. Ajá. Y decir la primera y la última palabra, desde la razón, desde la explicación, desde la demostración de que sus ideas
son ideas dominantes. Eso sí, eso sí son ideas dominantes, lo que no significa que sean válidas. Sí. O que sean certeras. Sí. ¿Sí qué? Estoy tratando de concretar porque mira, en el campo de la psicología nos colocamos casi siempre en un lugar de quién está bien y quién está mal. Quién es sano y quién es enfermo. Y cuando me llego a escuchar y a buscar entender la retórica con la que estos intelectuales se autodenominan promotores de la cultura y que ellos están del lado de la verdad y que la esperanza ha cambiado de lugar, a mí me parece que estos intelectuales chafean y echan abajo todos aquellos argumentos que históricamente y que teóricamente los llevó a ocupar un lugar de los capos, los gurú, intelectuales, de la intelectualidad en un momento determinado. Eso es lo que molesta, lo que incomoda, porque le quitan a los demás el poder intelectual de argumentar, de reflexionar, de mostrar datos, de recuperar experiencias, hechos para mostrar cuán equivocados están de sus visiones del mundo. Y entonces, si ellos firman un documento a favor de una candidata que históricamente representa a los partidos más corruptos y más conservadores que hemos tenido en México. Y más irracionales. Y más, ¿cómo te puedo? Agresivos. Sí, que le han apostado a la muerte, que no, Sí. Que no tienen ningún compromiso con la vida. Y ellos ahora dicen, la vida, la verdad y la libertad está de este lado. Porque el otro lado, el otro que está en el régimen en estos momentos, son los que le apuestan a la muerte, los que les apuestan a la mentira y los que les apuestan al autoritarismo. Queremos regresar a esos momentos en donde nosotros dominábamos y además influíamos en los gobernantes para decir qué es lo que estaba bien y qué es lo que no estaba bien. Octavio Paz renuncia a su cargo en la India para ahora sí poder decir no estoy de acuerdo con este régimen que asesina a estudiantes. Pero entonces, ¿cómo entender dos? Porque tú quieres referencias pragmáticas, acontecimientos, ¿no? Sí. ¿Cómo entender el acuerdo que firman 250 intelectuales ante Xóchitl Gálvez? Sí. ¿Y cómo entender el acuerdo que firman 900 intelectuales para entregarlo a Claudia Sheinbaum? Estamos hablando de intelectuales en ambos casos. Sí. ¿Se trata de los mismos intelectuales? ¿O cómo entender su intelectualismo o su condición intelectual? ¿Qué podemos entender con eso como para no quedarnos nada más con el cabezal del periódico? 250 intelectuales apoyan a esta candidata, 900 intelectuales apoyan a esta otra candidata. Y podríamos estar pensando en otros intelectuales que no se han manifestado ni en esos 250 ni en esos 900, sino andan por otro lado. Y que si no se han manifestado es o porque no han querido o porque piensan que es una pérdida de tiempo en momentos electorales poner al alcance de un candidato, de una candidata, una fuerza tan poderosa
como es la voz de los intelectuales. La razón de las ideas de los 250 intelectuales y la razón de las ideas de los 900 intelectuales tiene que ser revisada, reflexionada. Es correcto, sí. En un contexto histórico, en un contexto social. Son tan orgánicos los 250 como los 900 cuando están coqueteando con el régimen y quizás sus razones no estén en las necesidades sociales, en las necesidades históricas. Y ahí es donde yo estoy convocando y solicito que los académicos, que aquellos votantes en general, que gozamos también de un intelecto, hagamos uso de nuestras ideas, de nuestras reflexiones, que reflexionemos sobre la experiencia para asumir con un voto comprometido el próximo 2 de junio. ¿Me explico, Gonzalo? Sí. Entonces ahí sí, ¿sabes qué? Mi compromiso histórico, mi compromiso social en este proceso electoral está con esta razón que históricamente es conveniente en esta coyuntura para el momento histórico que vivimos y para las futuras generaciones. Por eso la sesión de hoy, de Tetras de hoy, yo quise iniciarla con el señalamiento que hacía el viejo Aristóteles de que el hombre es animal racional. Sí. Esto es, no son intelectuales solo los que tienen cargos o son reconocidos por su producción literaria, por su producción escrita, por su producción radiofónica, televisiva, cinematográfica, por su participación en el mundillo de la cultura, sino el ser humano tiene que echar mano de su racionalidad. Esto significa, el intelecto está compartido por todos los seres humanos. Sí. Y eso es indispensable saberlo, que efectivamente por las ocupaciones gracias a las cuales tú obtienes la papa de todos los días, te identifique como intelectual, está bien, pero esto no significa descalificar a los demás seres humanos porque no se han manifestado. Sí. Nada más. Y vamos a incorporar otro elemento que tú siempre discutes aquí y que siempre traes a uno de tus amigos preferidos, Bolívar Echeverría. Y yo te diría, en este contexto de la modernidad, toda la complejidad de las contradicciones y de los conceptos se vuelve tan frágil y se vuelve tan complejo que es difícil atraparlos y que solo nos quedamos con términos inmediatos que significan algo para llevarnos a las urnas a votar. Sí. Y entonces dicen, esta es una mentirosa, esta está en contra de la vida, apuesta a la muerte, está en contra de la religión, está en contra de las del Estado mexicano. Del Estado mexicano. Hoy se está diciendo también eso. Entonces, esas cuestiones, Gonzalo, tendremos que colocarlos en el tamiz de las ideas, de la razón, y no solo desde la emoción. Claro. Porque somos tan emocionales que las emociones quizás son las que más van a orientar la votación y no la razón que nos caracteriza como todos animal politicón, animal racional. Todos somos racionales y todos tenemos posibilidades de participar políticamente en la vida cotidiana. Quisiera recordar a otro personaje político mexicano que muchos tal vez lo hayan oído mencionar, pero jamás lo conocieron, porque no habían nacido estas
estos muchos que han oído tal vez hablar de Luis Echeverría. ¿Sí? Álvarez. Sí, Luis Echeverría fue un presidente de México que estuvo operando antes de ser presidente con Díaz Ordaz, ¿sí? Y por eso se atribuye en buena medida la agresión contra la juventud mexicana precisamente a las fuerzas oscuras de Luis Echeverría Álvarez. Pero él tenía un enunciado fundamental que fue el hilo de su campaña. Él decía arriba y adelante, arriba y adelante. Y se me hace muy, muy interesante que él haya formulado estas ideas de arriba y adelante, porque sin saberlo él, estoy convencido de que él no lo sabía, pero estaba describiendo las condiciones específicas de lo moderno. ¿Cuál es lo moderno? Arriba y adelante. ¿Qué significa visto a la inversa? Arriba significa dejar atrás lo abajo. Adelante significa dejar atrás lo atrás, lo trasero. De manera que cuando tú vas arriba, quiere decir dejaste abajo otra cosa. Cuando dices adelante, dejaste por fuera lo atrás, ¿sí? Lo que está significando, perdón que haga estas referencias, está significando arriba y adelante una relación discontinua de la realidad humana. Vas dejando siempre algo en el atrás, sí. Vas dejando algo en el abajo que ya no te acompaña. De manera que la vida humana tiene que estarse renovando o innovando o realizándose de manera continua, dejando atrás siempre un reguero de cadáver. Sí. El cadáver del tiempo, el cadáver de la energía, el cadáver de la fuerza. Y entonces, cuando nosotros hablamos de lo moderno, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de cadáveres. Sí. No, somos incapaces de recuperar, por ejemplo, las grandes tradiciones de nuestra sociedad que nos dieron justamente el escenario maravilloso donde Sergio Becerril pudo nacer, donde mi comadre pudo nacer, donde mi compadre pudo nacer. Oye, Gonzalo, entonces me estás diciendo que la modernidad quita las posibilidades de que la sociedad asuma un compromiso histórico, un compromiso social. Sí, sí, porque señala épocas a las que considera ya obsoletas y por lo tanto se hacen a un lado, se tiran al basurero de los trebejos. Y por eso utilizar en el discurso términos tan lábiles, con tan poco contenido histórico y sí con un contenido inmediato. Sí, ¿por qué? Porque esta ha sido, dijéramos, la meta de la estructura de vida que tenemos. La estructura de vida que tenemos es una estructura civilizatoria. Quiere decir que vamos en pos de la civilización, entendiendo por civilización este escenario que nos están entregando las ciudades, las urbes. Entonces, el campo queda al margen justamente del escenario de la ciudad. El campo, la actividad campesina queda al margen de la nueva actividad, que es la transformación e innovación continuas de las cosas para usar y tirar. Usar y tirar. Es esta discontinuidad de la vida que estamos advirtiendo. Entonces, no podemos articularnos con un pasado, pero tampoco habremos de articularnos con un futuro, porque el futuro nos va a dejar atrás, nos va a tirar a la basura. Entonces, no podemos
entender al ser humano en su articulación vital, de construir un mundo que nos dé satisfacción a todos. Sí. Eso es lo que estoy tratando de decir desde hace rato. Sí, sí. Y luego con nuestro individualismo estamos todavía más condenados, porque el individualismo justamente nos recomienda salvarme yo por encima de los demás. Entonces primero yo, después yo y al final yo. Entonces puedo dar mi credencial y vender mi voto en 1,000 pesos. Pues sí. ¿Qué más da? Sí, da lo mismo. En lo inmediato puedo pues salvar con esos 1,000 pesos el día de hoy. Por eso, para terminar de cerrar esta reflexión, yo pediría a los intelectuales armar un discurso de sociedad articulada. Sí. Sí. Yo percibo que en esos intelectuales solo están las conveniencias, los intereses personales, lo inmediato de abrevar del régimen. Sí. No tienen proyecto, no les importa el proyecto de nación, no les importa la sociedad. Y a los otros, a los 900, les importa el futuro, les importa la sociedad, les importa un proyecto de nación. Votaremos el próximo 2 de junio y creo que sabremos por quién votar. Hasta la próxima, que tengan ustedes un buen día. Gracias por su atención. Adiós. Esto fue Tetras, Vidas, Vueltas y Ejes del Mundo. Programa que se asoma a la vida humana en sus diferentes expresiones, queretana, nacional o mundial. Una producción de TV UAC y XHUAQ Radio Universidad. Gracias por acompañarnos.